Listo, muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Entonces, vamos a hacer esta, digamos, llamémosla segunda sesión o segunda jornada de los CIPAS o del CIPAS de la tarea 2 trigonometría del curso. Recuerden que ya hay una programación para esos encuentros. Vamos a hacer 5 encuentros. Esta jornada, esta semana, vamos a hacer 4 de esos 5 encuentros y el quinto lo hacemos la otra semana. Ya nos reunimos hace poco y miramos los ejercicios del bloque uno que hacen relación a lo que son las funciones trigonométricas. Hoy vamos a mirar lo que tiene que ver con el ejercicio 2, que son ecuaciones trigonométricas, que es un tema, digamos, que tiene su cierto grado de complejidad, pero digamos, no es algo que no podamos hacer. Digamos, es como una aplicación del álgebra a lo que son las ecuaciones o estructuras trigonométricas, ¿vale? Bueno, entonces... Vamos a mirar. Listo, muchachos. Entonces voy a compartir pantalla. Cuando sea visible para ustedes, les agradezco que me digan. ¿Ya es visible la pantalla para ustedes? Sí, señor. Recuerden que tienen el micrófono habilitado también, si lo pueden usar. Ah, listo. Gracias, Giselle. Listo, muchachos. Entonces, mira, bueno. Entonces, esta es la guía. Ya sabemos que la guía de la tarea 2 trigonometría está abierta esta tarea desde el jueves 21 de marzo y el 17 de abril finaliza. Entonces, la temática del día de hoy es el ejercicio del bloque 2, los ejercicios del bloque 2, que son eh, ecuaciones trigonométricas. Y son estos ejercicios que están acá. Entonces, de estos ejercicios debemos presentar el paso a paso para determinar la solución y vamos a utilizar el software educativo libre GeoGebra para graficar la ecuación y para verificar la solución. ¿Listo? Entonces, estos son los 5 ejercicios. Sabemos que todos debemos seleccionar alguna de las 5 letras en el foro de la tarea 2 y pues para, digamos, para indicar cuál va a ser la letra de los ejercicios la letra de los ejercicios que vamos a resolver para que ningún otro compañero pues va a resolver esos ejercicios. Entonces aquí analizando estas estructuras, por ejemplo, nos damos cuenta que aquí vemos una ecuación trigonométrica. Sin embargo, esta ecuación trigonométrica es de orden lineal porque el exponente de esta variable, que es la letra tita, a la cual se le está aplicando la función trigonométrica coseno, está elevada a la 1. En este cambia un poco porque, digamos, tenemos acá ya la función trigonométrica coseno, se repite, pero está elevada al cuadrado y aparece dos veces, una coseno al cuadrado y otro coseno. En esta cambia significativamente porque me aparecen la función coseno y la función seno en una misma ecuación y además cada una de ellas está elevada al cuadrado. Y en esta aparece la función coseno al cuadrado y la función seno elevada a la 1. Estas tres que acabo de nombrar, C, B, C, D, son cuadráticas por el simple hecho que tiene ese exponente 2. Y finalizamos con la tercera ejercicio E, en el cual son lineales, pero una función es seno y otra es coseno, ¿vale? Entonces vamos a contextualizar un poco, o no, un poco no, vamos a contextualizar lo que es esta parte de la de las ecuaciones trigonométricas, ¿vale? Bien, entonces vamos a mirar lo que son las ecuaciones trigonométricas. Listo, entonces recuerden ustedes que siempre que hablamos de una ecuación lo estamos relacionando con una igualdad. Entonces, cuando hablamos de una ecuación trigonométrica en particular, estamos hablando igualdad entre expresiones trigonométricas, ¿cierto? Y valores. Pueden ser valores numéricos o incógnitas, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste resolver una ecuación trigonométrica? Pues resolver la pregunta es, porque eso es lo que tenemos que hacer hoy. Vamos a... ¿Qué pasó esto?
Listo, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué significa resolver una ecuación trigonométrica? Entonces, resolver una ecuación trigonométrica es hallar el valor de la incógnita, ¿cierto? Básicamente es eso. ¿Esto qué le pasó? Me está fallando este aparato. ¿Listo? Entonces, como les decía, es hallar el valor de la incógnita. Entonces, vamos a colocar algunos ejemplos de ecuaciones trigonométricas. Entonces, como les digo, es una igualdad entre expresiones trigonométricas, operaciones y valores numéricos. Esto es una ecuación trigonométrica. Aquí, ¿quién es la incógnita? La incógnita, en este caso, es la letra tita. Recuerden que esta letra se lee, se escribe así, teta, pero se lee tita. Y entonces, ¿qué significa eso? Que va a haber un valor para tita, ¿sí? Va a haber un valor para tita de tal forma que cuando a ese valor de tita, que esto es, pues eso es un ángulo, ¿cierto? Eso es un ángulo. Al aplicarle la función seno a ese ángulo y al sumarle 1, ese cálculo numérico va a tener el valor de 0. Eso es lo que significa resolver la incógnita, encontrar ese valor de tita, que al aplicar la función seno y sumarle 1, eso me da 0. Recuerden ustedes que los ángulos yo los puedo representar en radianes y en grados, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de función trigonométrica. Otro posible ejemplo de función trigonométrica puede ser que yo tenga seno al cuadrado de tita más 2 seno de tita menos 1 igual a 0. Esta, a diferencia de la anterior, esta es cuadrática y esta es cuadrática porque tiene, como les dije, el exponente 2 y el primer ejemplo es el exponente 1. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿cómo se soluciona? Es decir, ¿cómo se halla el valor de este ángulo de la ecuación trigonométrica? Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues tenemos que aplicar procesos algebraicos. Por eso les decía que esta parte o este ejercicio está directamente relacionada con lo que son o con lo que es el álgebra. ¿Qué tenemos que mirar acá de pronto de procesos algebraicos? Tenemos que recortar algunos elementos de lo que es factorización, algunos casos muy sencillos, yo ya les voy a decir cuáles son, eh, simplificación de expresiones, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que hacer? Por ejemplo, tenemos que hacer, tenemos que utilizar una parte de la trigonometría que se llama las identidades trigonométricas en unos casos. ¿Listo? Y básicamente, digamos, esos son elementos que tenemos que utilizar para resolver estos ejercicios. ¿Listo? Hasta ahora es una parte, digamos, es una contextualización, es muy general. Como tal, digamos, no hemos mirado ningún proceso, entonces creería yo que hasta el momento creería pues, que no hay dudas, ¿sí? Sabemos que hay una ecuación, si es una ecuación es una igualdad entre expresiones, en este caso, como es una ecuación trigonométrica, pues quiere decir que entre esas expresiones hay funciones trigonométricas y adicionalmente, entonces voy a tener, permítame un momentico, que aplicar algo del álgebra, ¿cierto? Para poder, en algunos casos, pues resolver. A veces, digamos, no es suficiente solamente hacer lo que acabo de decir, sino tengo que aplicar unas cositas del álgebra. Bien, entonces vamos a mirar casos, y pues la idea es que le muestre algunos ejemplos, pero que no sean iguales a los que están en la guía. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo. Entonces, el primer ejemplo es este tipo de estructura. Una estructura de una ecuación trigonométrica pero lineal. Entonces, vamos a llamar esto ejemplo 1. Voy a hacer uno muy parecido, pero con otros números. Pues entonces, por ejemplo, voy a escribir 4 seno de tita menos 1 igual a 0. Quiero resolver esta inecuación, perdón, esta ecuación trigonométrica. Entonces, lo que tengo que empezar es aplicar las propiedades de despejes de ecuaciones, las que hemos aplicado cuando vemos ecuaciones común y corriente, cuando hicimos por allá en la tarea 1, pues a empezar a despejar ecuaciones. ¿Y despejar qué es? Pues despejar es que la incógnita, que es este ángulo que se llama tita, quede solito. Entonces, vamos a empezar a mirar 4 por seno de tita menos 1. En primer lugar,
el que vamos a pasar al lado derecho es este valor que está haciendo la operación resta. Entonces, al pasarlo al lado opuesto, tiene que pasar a hacer la operación inversa, que es la suma. 0 más 1, el 1 pasó a sumar y tengo esta primera partecita. Preguntas de este primer pasito. A ver, vamos a ver, como este tema, digamos, tiene bastante álgebra, vamos a hacerlo despacio, sin afanes. La idea es que comprendan, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta de este primer pasito. Bien, creo que no. ¿Sí están ahí? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí están viendo la pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Muchachos, ¿me confirman, por favor? Sí, señor. Ah, listo, gracias, Ashley. Listo. Bueno, creo que ahí está y no hay preguntas. Ahora, pues esta suma, claramente esto pues me da 1, 4 seno del ángulo. Y ahora este número que está aquí está multiplicando al seno de tita. Entonces, como está multiplicando, tiene que pasar a dividir. Pasar a dividir es escribirlo como denominador. De la izquierda pasó a la derecha. Y me queda el seno de tita. ¿Vale? Bien. Preguntas de este siguiente pasito. Voy a volver a escribir lo mismo que estaba atrás. ¿No? Creo que no. ¿Me confirman por favor si tienen habilitado el micrófono? ¿Alguien que pueda hablar por el micrófono? Solo para confirmar si están abiertos los micrófonos. ¿No? Sí, Parece señor, sí que no. están abiertos. Wills. es- aquí dice que está habilitado el micrófono. Bueno, Sí, señor, listo. están Bueno, igual me habilitadas. preguntan cualquier inquietud. Bueno, ahora, tenemos que nosotros, la idea es que el ángulo que es tita quede solo. Entonces, para lograr eso, yo debo aplicar en ambos lados de la igualdad la función trigonométrica inversa a la función seno. La función inversa de la función seno es el seno a la menos 1. Ahora, lo que yo haga al lado izquierdo, debo hacerlo al lado derecho, porque es una igualdad. Entonces, en la izquierda apliqué seno a la menos 1, en la derecha aplico exactamente lo mismo. ¿Qué había escrito en la izquierda? ¿Qué estaba escrito? Estaba escrito seno de tita. ¿Qué estaba escrito al lado derecho? Un cuarto. ¿De acuerdo? ¿Qué se logra cuando o qué sucede cuando la función trigonométrica se encuentra o se aplica con su inversa? Ella desaparece. Esta desaparece con esta y al desaparecer va a quedar solamente el ángulo. O sea que en el lado izquierdo queda el ángulo tita y en el lado derecho pues queda la expresión seno a la menos 1 de un cuarto. Ahora, hay que tener presente que si yo aquí tengo una función y aquí tengo, en este caso, de trigonométricas, y aquí tengo su inversa, entonces si la función es seno, la función inversa es arcoseno, o escrito también se puede escribir como seno a la menos 1, ¿cierto? Si tengo la función coseno, la función inversa es arcocoseno. ¿Y cómo se escribe? Se puede escribir como coseno a la menos 1. Igual para tangente. Si tengo la función tangente, su inversa es arcotangente. ¿Y cómo se escribe allá? Pues tangente a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, esta siguiente parte, pues la hacemos es en la calculadora. Entonces, vamos a sacar la calculadora. Listo, ahí tenemos nuestra calculadora.
Listo, entonces, ¿cómo hacemos esto en la calculadora? Muy sencillo. Primero que todo, debemos tener presente que en qué modo vamos a dejar la calculadora. Entonces, según esto, pues esto vamos a trabajarla en modo grados. Recuerden que el modo aparece como Shift, modo, grados es de eje, en este caso el número 3. Y ahora vamos a hacer que aparezca seno a la menos 1. Seno a la menos 1 aparece oprimiendo primero la tecla Shift y después la tecla seno. Entonces mira que aparece seno a la menos 1. Y ahora escribo un cuarto. Escribo el número 1, oprimo esta tecla que es la tecla de fracción y después escribo el número 4. Parece que esa tecla no está funcionando. No está funcionando, veo. Entonces, si como en este caso ahí no me está funcionando la aplicación, simplemente escribo dividido entre 4. Cierro paréntesis y le doy igual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este caso el ángulo es de 14,47. Como el que está a la derecha de este 7 es mayor o igual a 5, este 7 del 47 lo puedo aumentar en una unidad. O sea que el ángulo es aproximadamente de 14,48 grados. ¿Listo? Preguntas de este primer ejercicio, de este proceso. A ver. A ver, preguntas de este primer ejemplo. Listo. Bueno, ahora vamos a verificarlo en el GeoGebra. Bueno, dice que lo grafiquemos, pero solamente lo vamos a verificar de manera numérica, ¿vale? Entonces, sabemos que venimos y buscamos el GeoGebra, ¿cierto? Aquí está. Abrimos el GeoGebra y venimos acá. En estos tres punticos seleccionamos cálculo simbólico. En cálculo simbólico vamos a escribir soluciones y en soluciones vamos a seleccionar la opción que dice soluciones ecuación variable. Y aquí vamos a escribir la ecuación. Recuerden que era 3 por el seno del tita menos 1, no, 4 por el seno de tita menos 1 igual a 0. En este caso vamos a escribir primero que todo la función seno. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no sé, el programa creo que tiene una restricción ahí. No vamos a escribir tita, vamos a escribir en lugar de tita x, porque digamos es la letra que el programa le asigna a la variable o a la incógnita. Aquí decía 4 por, después del seno decía menos 1, después decía igual a 0. Voy a la derecha de la coma y ahora acá tengo que escribir la letra de la variable, que en este caso es x. Y le doy, lo oprimo, enter. ¿Listo? Entonces, aquí, digamos, esta es la solución que me está facilitando el programa. Entonces, digamos, pasamos este pantallazo y esa es la forma de verificar. Vamos a ver qué sucede si yo quisiese graficar esa función. Y igual a seno de x 4 por, y aquí menos 1. ¿Listo? Entonces podrían agregar estos dos pantallazos ahí a la parte de la verificación. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta acá, a ver. Bueno, vamos a ver entonces ahora un segundo ejemplo. Un ejemplo de este tipo. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo de este tipo, fíjense que tenemos la función trigonométrica, se repite en dos ocasiones, pero una está al cuadrado y otra está elevado a la 1. Entonces, vamos a mirar una estructura de ese ejemplo.
Pero entonces vamos a mirar un ejemplo con otra función, que no sea la función coseno y que no sea exactamente ese mismo ejercicio, ¿de acuerdo? Porque la idea es darle como ejercicios similares, pero que no sean idénticos. ¿Listo? Bueno, entonces, ejemplo 2. Por ejemplo, vamos a resolver esta ecuación trigonométrica. Seno de tita, por ejemplo, menos, permítame, 5 y 4. Entonces, por ejemplo, menos 5 coseno de tita más 6 igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, mira, esta diferencia de la anterior, esta tiene una estructura, esto es, digamos, una ecuación trigonométrica, pero esta es, además de que es trigonométrica, está a la 2, es cuadrática. Ahora, recuerden que nosotros en la unidad 1 vimos una estructura de esta forma, de este tipo. Entonces, ustedes recuerden que esto lo vimos en la unidad 1. Esta expresión es similar en cuanto a estructura a lo que está escrito acá, ¿sí? A lo que está escrito acá. ¿Qué hacíamos nosotros para resolver este tipo de ecuaciones cuadráticas? Bueno, en más general, aquí había una letra A, perdón. Entonces recuerden que nosotros lo que hacíamos para solucionar esta ecuación, nosotros utilizamos una herramienta que se llama, o que les recordamos que se llama la fórmula cuadrática. Recuerden que esa fórmula cuadrática era x1,2 igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿De acuerdo? Eso lo vimos en la unidad 1. Ahora, si ustedes hacen una, digamos, ustedes comparan, van a comparar esta ecuación 1 con esta ecuación 2, uno puede concluir, lo siguiente. Si vamos a comparar 1 con el 2, uno se da cuenta que el x hace el papel en la ecuación 2 del seno de tita que el papel que hace en la ecuación 1 en cuanto a estructura. ¿De acuerdo? Entonces, uno a través de esta comparación puede afirmar que si las dos estructuras de las ecuaciones son idénticas, entonces se puede aplicar la fórmula cuadrática. ¿De acuerdo? Digamos eso como para identificar. Bueno, vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos esa ecuación cuadrática. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir otros valores, por ejemplo, seno de teta, por ejemplo, menos 2 seno de tita, más 1. ¿Listo? Y vamos ahora, voy a escribirles aquí la expresión de la ecuación cuadrática y voy a escribirles aquí la ecuación de la fórmula cuadrática. Ahora, si yo, como yo dije que el papel, ¿cierto? De la x hace el mismo papel del seno de tita, entonces mi nueva fórmula cuadrática, digamos, la fórmula cuadrática para este ejemplo 3 es el siguiente. Como el x vale seno de tita, pues lo único que hago es cambiar la x por el seno de tita. Va a haber un seno 1, un tita 1 y un tita 2, pero el resto de la fórmula pues es idéntica. Lo único que estoy cambiando es la expresión x por
el seno de tita. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es A? ¿Cuál es B? ¿Y cuál es C? Pues A es el número que acompaña el seno al cuadrado. El número que está aquí, como no hay número escrito, ese número es 1. No es 0, porque si yo digo que acá hay un 0, 0 por el seno al cuadrado de tita daría 0. Aquí tiene que haber un 1. ¿Cuál es B? B es el número que está acompañando el seno elevado a la 1, en este caso, menos 2. ¿Y cuál es C? C es el número que nos tiene seno, no tiene, digamos, la función trigonométrica seno. Teniendo en cuenta esto, pues ahorita empiezo a reemplazar. Listo. Acá dice que escriba menos y después escriba el número del valor de B, que en este caso es menos 2. Después suma y resta más o menos la raíz cuadrada ¿de quién? De B. B en este caso vale menos 2, pero lo tengo que elevar al cuadrado. Después le resto 4 multiplicado por A vale 1, multiplicado por C, que también vale 1. Y esto lo divido sobre 2 multiplicado por A, que vale 1. Empiezo a hacer las operaciones. Voy a volver a escribir toda la expresión, ¿vale? Para que saber qué es lo que estaba allá. Aún no voy a hacer ninguna operación. Acá había escrito menos menos 2 más o menos menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Todo esto sobre 2 multiplicado por 1. Bien, acá empezamos entonces a hacer ley de signos. Menos por menos da más o menos. Menos 2 al cuadrado. Recuerden que todo número negativo o positivo elevado a un exponente par siempre da positivo. O dicho de otra manera, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2. Menos por menos da más y 2 por 2 da 4. Menos 4 por 1, 4 y 4 por 1, 4. Y abajo tengo 2 por 1, pues da 2. Sigo haciendo las operaciones, son muy sencillas para este ejemplo. Aquí da 2 más o menos, esto da 4 menos 4 da 0, sobre 2. Y acá fíjense que pasa algo, hay algo particular, que nos queda que esta raíz, pues la raíz de 0 es 0. Y da lo mismo sumar 0 que, ¿cierto? Da lo mismo sumar 0 que restar 0, o sea que no es necesario escribirlo. Da 2 sobre 2 y esta división pues sabemos que da 1. ¿Listo? Ahora, en esta parte tengo que volver a aplicar este proceso para quitar el seno de la función y que quede el ángulo solo. Entonces, eso es lo que ese es el paso a seguir. Aplico la función trigonométrica inversa, seno a la menos 1 a la izquierda, seno a la menos 1 a la derecha, estas se cancelan, queda el ángulo y me queda el seno a la menos 1 de 1. Saco la calculadora, borro acá, shift, seno de 1, cierro, igual 90 grados. 1, 2. ¿Listo? Y ese, digamos, es ese segundo ejemplo, utilizando la ecuación, la fórmula trigonométrica.
¿Listo? Preguntas de este segundo ejemplo, a ver. ¿Cómo puedes tener la calculadora? Ya se las comparto, ya les comparto el archivo, va a compartirse el archivo en este instante en el chat de qué de estudiantes, ¿de acuerdo? Les va a compartir el archivo en el chat de Teams, de una vez. Listo, ahí se los compartí. Bien, vamos a ver el tercer ejemplo. El tercer y cuarto ejemplo en el cual hay funciones seno y funciones coseno. ¿Listo? Cuarto ejemplo, perdón. Entonces, en este, digamos, hay ecuaciones trigonométricas que tienen la función seno y coseno. ¿Listo? Entonces, para este caso tenemos que hacer uso de una parte de la trigonometría que se llama identidades trigonométricas. Son muchas, pero vamos a utilizar solamente dos. La primera, que la tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Y vamos a utilizar otra, que el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Y se me acaban las diapositivas. ¿Listo? ¿Mm? Me demoro. ¿Listo? Bueno, entonces voy a volver a decir acá las identidades trigonométricas. Te les decía que la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Y vamos a utilizar esta otra, que el coseno del ángulo al cuadrado más el seno del ángulo al cuadrado es igual a 1. De esta, digamos, se pueden reescribir otras dos. Una en términos de seno. Cuando digo en términos de seno, quiere decir que pues voy a despejar seno al cuadrado. Entonces, si despejo seno al cuadrado, este coseno que está al cuadrado que está sumando va a pasar a restar. O también puedo escribir la de coseno al cuadrado. Es decir, que si este seno cuadrado está sumando, pasa a restar. ¿Por qué las escribo? Porque a veces voy a necesitar reemplazar coseno cuadrado, a veces necesito reemplazar coseno cuadrado. ¿Por qué es necesario estas identidades? Porque, por ejemplo, fíjense en los dos ejercicios que hemos hecho hoy, todas las funciones que están es la misma, o todas son seno o todas son coseno. Pero en este ejemplo de acá, hay función coseno y hay función seno. Tenemos que garantizar de que todas queden de la misma manera. Entonces, para estas dos, digamos, sí les voy a apoyar un poco más, eh, porque voy digamos, a mostrarles cómo quedaría, al menos la primera partecita, ¿sí? Y ustedes hacen la demás. Entonces, por ejemplo, voy a escribir esto. 2 coseno al cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita igual a 1.
Entonces, decía 2 coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo igual a 1. Ya verifico si es la misma. Sí. Listo, entonces mira muchachos. Fíjense que aquí las dos ecuaciones, perdón, la ecuación, las dos funciones, una es coseno y otra es seno. Tenemos que hacer o garantizar de que ambas sean la misma. Bien sea que ambas sean seno o bien sea que ambas sean coseno. Entonces, usted decide si utiliza esta o utiliza esta. Vamos a utilizar esta de acá arriba. Entonces, en esta de acá arriba dice que donde usted vea seno cuadrado, lo puede reemplazar por 1 menos coseno cuadrado. Entonces, vamos a hacer eso. Tengo acá 2, tengo coseno cuadrado, ese no es el que voy a reemplazar. El que voy a reemplazar es seno cuadrado, pero resulta que el seno al cuadrado lo puedo escribir o reemplazar por 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Eso que acabo de escribir es exactamente el seno cuadrado, ¿de acuerdo? Y esto es igual a 1, ¿de acuerdo? Lo que hice fue reemplazar seno cuadrado de teta por esto. ¿Por qué lo puedo hacer? Por esta identidad que está aquí, ¿vale? Y ahora ya logré que todas las ecuaciones, todas las funciones trigonométricas que están acá en la expresión, pues sean la misma. Todas son coseno cuadrado. Ahora usted también puede utilizar esto. Ahora también usted puede utilizar esto, ¿de acuerdo? Entonces aquí, de aquí para adelante, pues vamos a hacer algo de aritmética. Tenemos que romper este paréntesis. Aquí tengo que aplicar ley de signos. Entonces, esto lo escribo igual. Aquí no hay problema. Aquí empiezo a romper paréntesis. Menos por más da menos. Menos por menos da más. E igual a 1. ¿De acuerdo? Y ya de ahí para adelante, pues les queda, digamos, de tarea para los estudiantes que tienen los estudiantes que tienen este ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos términos semejantes. Estos son semejantes y este es semejante. Tienes dos de estos elementos que son cosenos cuadrados y un elemento de este, entonces en total se tienen 3 elementos de coseno al cuadrado de tetita. Este uno que está aquí, que está restando, yo lo puedo pasar a la derecha a sumar, ¿vale? Y ahí pues continuamos, ¿cierto? Esa suma nos da 1 más 1 nos da 2. Y ahora pues acá tengo 3. Ese 3 se está multiplicando. Voy a pasarlo a dividir. Esto, pero como les digo, eso ya les quedaría de tarea. Eso se los dejo de tareita. El resto del ejercicio. Voy a hacer un ejemplo de una estructura similar. Similar a esta, más no igual. Pero digamos para no hacerles todo el ejercicio. Voy a suponer que tengo esta expresión. 4 tangente al cuadrado del ángulo es igual a 3. Entonces, este 4 que está multiplicando pasa a dividir. Recuerden que dividir es que se escribe debajo como denominador. Ahora, antes de aplicar acá la función trigonométrica inversa, tengo que quitar ese cuadrado. Para poder quitar ese cuadrado, pues aquí aplico aquí una raíz y aplico aquí una raíz. Esto se cancela y me queda que la tangente del ángulo es igual a la raíz cuadrada de 3/4. Ahora sí, tengo que aplicar la función trigonométrica inversa, que recuerden que la inversa, ya les dije anteriormente, la de tangente, pues es tangente a la menos 1. De lo que hago en la izquierda, lo tengo que hacer a la derecha. Y aquí tengo raíz de 3/4. Y acá se va el tangente, me queda el ángulo. Y me queda la tangente a la menos 1 de la raíz cuadrada de 3/4.
Sacamos nuestra calculadora, que se me cerró. Aquí está. Y hacemos esta operación. Shift, tangente, abro paréntesis, raíz cuadrada. Vamos a ver si me funciona. Ya me está funcionando la de fracción. 3 arriba y abajo 4. Y cierro paréntesis. ¿Listo? Y le doy igual. O sea que el ángulo es aproximadamente 40.1 grados. ¿Listo? Y ese es el siguiente, digamos, el ejemplo cuando las funciones, una vez aparece seno y otra aparece coseno. ¿De acuerdo? Listo. Preguntas de este segundo, de este ejemplo. Bueno, igual recuerden que ahí queda la grabación para que puedan repetir la explicación. Listo. Este es muy similar, ¿no? Entonces, en este, digamos, voy a colocar una estructura. Esta estructura es hasta cierta parte, ¿sí? Y ustedes lo continúan. 2 coseno cuadrado, 3 seno listo. Pues más, voy a hacerlo casi idéntico, pero voy a cambiar el orden de las ecuaciones. 2 seno. ¿Listo? Entonces Entonces fíjense lo siguiente. En este caso tenemos seno cuadrado y tenemos coseno. Pero nosotros sabemos que el seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno del ángulo, menos coseno cuadrado. Entonces vamos a utilizar esta identidad para que todos los términos de la expresión queden con coseno. Entonces cuando yo reemplace, me queda 2 factor de seno cuadrado, pero seno cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado del ángulo más 4 coseno del ángulo igual a 0. Al hacer esto, logré cambiar seno por esta expresión y además logré que todos los términos, todas las funciones trigonométricas que aparecen en la ecuación sean la misma, coseno. Lo que pasa es que acá está el cuadrado y aquí está la 1, pero es la misma. Entonces vamos a hacer ley distributiva de la multiplicación con respecto a la resta. 2 por 1 da 2. 2 por menos coseno cuadrado da menos 2 coseno cuadrado más 4 coseno igual a 0. Vamos a hacer algo, vamos a multiplicar por menos 1 para que este término, esta expresión que está aquí, quede positiva. Entonces, cuando multiplique por menos 1, lo que pasa es que todo cambia de signo. Este se vuelve negativo, este se vuelve positivo y este se vuelve negativo. Y ahora vamos a organizar. Vamos a dejar de primeras el término que está al cuadrado. Vamos a dejar de segundas el término que está a la 1. Y vamos a dejar de terceras el tercer término. Ahora, aquí pasa algo particular. Fíjese que todos los términos, voy a volver a escribir la expresión. Perdón. Sí. Fíjense que todos los términos son múltiplos de 2, entonces voy a dividir todo por 2. Entonces, divido por 2, divido por 2, divido por 2, divido por 2. Al dividir por 2, esto se cancela, este se simplifica, este, digamos, se simplifica y me queda coseno al cuadrado del ángulo menos 2 coseno del ángulo
menos 1 igual a 0. ¿Qué es eso? Traduce. ¿Listo? Entonces tenemos esta expresión. ¿Listo? Entonces tenemos esta expresión. ¿Listo? Entonces mira, acá tenemos de nuevo una estructura similar a este ejemplo que les mostré acá. ¿Cierto? Entonces vamos a volver a aplicar la fórmula cuadrática. Entonces, la fórmula cuadrática para este caso queda de esta manera. Coseno teta 1,2 igual, la parte derecha es igual, b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Ahora la cuestión es, ¿quién es a? A es el número que está acompañando la variable al cuadrado, en este caso es 1. ¿Quién es b? Es el número que está acompañando a la variable a la 1, que en este caso es menos 2. ¿Y quién es c? En este caso es menos 1, que es el que no tiene coseno. Y de ahí para adelante, pues lo que ustedes hacen es repetir este proceso de este ejemplo que vemos acá. ¿De acuerdo? Pues no lo voy a hacer para no estar repitiendo procesos. Y ya para finalizar, voy a hacer un ejemplo muy similar a este, más no idéntico. Seno. Vamos a llamar este ejemplo 6. Es por ejemplo que tenga yo 5. Voy a hacerlo un poco diferente. Coseno de tita menos, por ejemplo, 4 seno de tita igual a 0. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a despejar y dejar en un solo lado las que son ecuaciones, funciones trigonométricas que son seno y coseno, y en el otro dejamos los números. Pero antes de eso vamos a pasar todo este término que está restando en la izquierda, lo vamos a pasar a sumar. ¿Listo? Ahora, recuerden que hay una identidad. Recuerden que nosotros dijimos que vamos a utilizar solamente dos identidades. La primera que les escribí fue esta, que la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo sobre la tangente del ángulo. Entonces vamos a hacer que de alguna forma, obviamente con procesos válidos y matemáticos, que quede seno sobre coseno. Seno sobre coseno, perdón. Entonces, fácil. Este coseno que está multiplicando, voy a pasarlo a dividir. Ahora, este 4 que está multiplicando, voy a pasarlo a dividir. ¿Listo? Resulta que, se me acaban los pantallazos, qué pena. Listo, entonces acá tenemos 5 cuartos y aplicando esta identidad trigonométrica tenemos que seno sobre coseno es tangente, ¿cierto? Tenemos 5 cuartos igual a la tangente del ángulo. Ahora, repetimos el proceso del primer ejercicio. Queremos quitar tangente, entonces acá tengo que aplicar la inversa de la tangente y acá también tengo que aplicar la inversa de la tangente. Aquí dice 5 cuartos, aquí dice tangente del ángulo. Ya saben que esta con esta se elimina, queda el solo ángulo. Ahora sacamos la calculadora y hacemos ese cálculo. Borramos acá, shift, tangente, fracción, arriba 5,
abajo 4, cierro paréntesis e igual. Entonces me da un ángulo de 51.3 grados aproximadamente. Y listo. Y ese sería el ejemplo de ese ejercicio 4, de este último ejemplo. ¿Listo? Preguntas, a ver, los escucho. ¿Preguntas? ¿Hay algunas preguntas? Listo, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, pues damos por finalizada el CIPAS de hoy. Recuerden que mañana nos vemos a las 4 de la tarde. Si de pronto no pueden asistir, pues no hay problema, pueden ver la grabación. Yo voy a subir una vez la grabación a la lista de reproducción, donde están todos los CIPAS del curso. Bueno, entonces les agradezco mucho su atención, su escucha. Recuerden que pueden consultarme por todos los espacios, por el Teams, por correo institucional, mensajería interna, por el mismo foro de la tarea 2, por el WhatsApp. Bueno, la idea es que no se queden con la duda. Bueno, entonces, muchachos, buenas noches y bueno, estamos en contacto. Chao, chao.